Señal directa. La crisis de la comunicación presidencial, de esto nos platica hoy el doctor Armando Zacarías Castillo, a quien con mucho gusto saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Te agradezco este espacio y a través de ti mando un cálido saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Sí, hay un agotamiento del sistema de comunicación política, pero me gustaría comentar que en el desarrollo histórico de la Constitución de las sociedades contemporáneas, la prensa y su labor informativa surge de un esquema de tensión entre los sectores que representaban las diferentes modalidades de gobierno, los ciudadanos que adquieren un estatuto legal a partir de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en los nacientes medios de comunicación de los siglos XVIII a nuestros días, que en el origen lo fueron la industria editorial y posteriormente la prensa. Remontarnos a las postrimerías del siglo XVIII tiene sentido cuando ahora, en el siglo XXI, se menciona una cita de inicios del siglo XX para aplicarla a la dimensión actual. Se muerde la mano que quitó el bozal. La comunicación política de la nueva administración federal comenzó con un inédito y arriesgado esquema de comunicación a partir del establecimiento de conferencias matutinas para informar, según se estableció en el entusiasta y bien intencionado proyecto original, en el que se trataría de establecer un poderoso ejercicio contra la opacidad que marcó el funcionamiento de información de los gobiernos precedentes. El antecedente de este ejercicio lo constituyó el proyecto de conferencias matutinas en la época en la que el actual presidente ocupaba el asiento de jefe de gobierno del Distrito Federal del año 2000 a 2005. La innovación de aquella época sorprendió a propios y extraños porque en ningún gobierno anterior se había establecido una forma como la intentada entonces por el jefe de gobierno, a las 6 de la mañana, concibiendo temas que a la postre se definieron como la agenda temática que Andrés Manuel López Obrador le marcaba a la presidencia. En efecto, se trataba de la construcción de una agenda que erigía la candidatura presidencial del jefe de gobierno y ese sistema provocó un ajuste en el desarrollo de las políticas de comunicación de la presidencia de la República, que no está por demás recordarlo, requerían el trabajo profesional de traducción permanente. Lo que el presidente quiso decir. 18 años de distancia entre un diseño y otro separan aquella innovación de la jefatura de gobierno de la que ahora se desarrolla en la presidencia de la República, porque representa un ejercicio diferente, no innovador, sino de comunicación política, gubernamental, una diferencia muy sustancial que hay que tener en cuenta y que en el arranque de la estrategia no quedó clara en la estructuración del sistema comunicacional presidencial. Esto es que no se trata ahora de una candidatura, sino de la definición de políticas de gobierno que constituye un factor cualitativo de relevante diferencia y por lo que los dos esquemas no son iguales. Si bien se trata de la misma persona, la representación y las acciones en las que se desarrolla definen dos instituciones diferentes y finalidades distintas. La centralidad del presidente en el esquema de comunicación tiene un riesgo importante al exponerlo de manera directa en cada una de las declaraciones. La diferencia cualitativa en el anterior esquema es que polemizaba para reorientar la agenda política presidencial en un terreno político, por cierto, para definir rutas y enunciados. Ahora se trata de políticas públicas con el peso de la responsabilidad total del ejercicio de la administración y en la medida en que no hay más actores que él en el sistema de comunicación, se generó el trance que ahora se vive con las faltas de autoridad y confianza generadas por la crisis de Culiacán. A lo largo del año, el establecimiento de esas conferencias de prensa constituyó una novedad interesante, en tanto que en Estados Unidos el presidente Trump sorprendió con el uso indiscriminado de Twitter como fórmula esencial de su comunicación personal y presidencial, sin poder diferenciar entre una y otra. En el caso de México se trató, como ya lo señalamos, de las conferencias matutinas. En la metodología aplicada se estableció un elemento de alto riesgo o de grandes resultados.
exponer en el centro del proceso al presidente. Reitero lo dicho, la diferencia cualitativa la representa el hecho de que en el ejercicio anterior se trataba de la construcción de una candidatura, en tanto que ahora el objetivo debería ser la rendición de cuentas administrativas, aunque el peso esencial desarrollado es el establecimiento de una línea ideológica que representa a un sistema sin que el sistema esté presente. La exposición de una sola figura como el presidente se mantuvo en una línea de tensión en la medida en que las materias de controversia informadas a través de los canales tradicionales de comunicación presidencial se resolvían de manera argumentativa, sin necesidad de presentar evidencias de las transformaciones anunciadas, en la medida en que se deslizó hacia la zona ideológica y no hacia la descripción o información de las políticas institucionales. Es decir, la estrategia de comunicación adquiría una compleja trama en la que, ante la ausencia de información específica de los especialistas en los ramos de la administración pública, se planteaba como único elemento la presencia del presidente. El punto de quiebre que mostró el agotamiento de ese método lo constituyó el fallido operativo, así reconocido por los estrategas del Estado, del jueves 17 de octubre en Culiacán. Este evento dejó en claro la necesidad de transformación del sistema. Los niveles de aceptación de las políticas presidenciales de alrededor de 64%, sostenido durante varias semanas, junto con el histórico 53% de triunfo en las urnas, constituía un poderoso factor de fortaleza. Sin embargo, en el efecto posterior a la estrategia de Culiacán, esos números tuvieron sensibles movimientos hacia una posición de reserva en lo referente a ese evento. En la encuesta de opinión realizada por El Financiero del 22 de octubre, se captó un 51% de opiniones en el sentido de que opinaron que se trató de una estrategia equivocada. Por otra parte, 56% de los encuestados opinaron que quien ganó en ese operativo fue el crimen organizado. Por su parte, la encuesta de Mural publicada el lunes 4 de noviembre arroja un crecimiento de desaprobación en el sentido negativo de la estrategia contra el crimen organizado, pasando de 56% en octubre a 60% en noviembre. De igual forma, la encuesta plantea un enorme grado de escepticismo a incredulidad del 54% en las estrategias de contención del crimen organizado contra un 43% que mantiene su postura de adhesión. Son números que marcan una diferencia importante sobre ese evento en relación con la aprobación general que ha sostenido el presidente. El episodio de Culiacán da cuenta del desgaste del esquema y en el momento en que intervinieron otras instancias como el secretario Alfonso Durazo y el general Luis Crescencio Sandoval, ante la ausencia de una estructura de cohesión y generación de una narrativa institucional, quedó al descubierto que la única narrativa posible era la del presidente, que en ese momento se encontraba en un vuelo comercial rumbo a Oaxaca. La emergencia en el país requería un esquema institucional y el desarrollo del modelo personalizado del presidente constituyó un enorme problema que no se atendió sino 18 horas después. No se trata de resolver, pues, con esquemas de comunicación las faltas de articulación en los sistemas de organización de la administración. Un diseño claro de organización remite a una institucionalización de las estructuras y los mecanismos que generen mejores condiciones de comunicabilidad de los contenidos específicos de las políticas que correspondan. Por otra parte, y en suma al conflicto, la conferencia matutina del jueves 31 de octubre mostró un agotamiento de ese sistema de comunicación presidencial al entrar en confrontación con los periodistas, utilizando una metáfora con la que no se pudo definir un tema y el uso de un sistema meramente argumentativo no respondió a los requerimientos de información que urgían en el momento. La alusión, pues, de esa metáfora canina para referirse a la prensa por parte del presidente tendrá posteriormente ese esquema de comunicación que desarrollar mecanismos nuevos de relación con la prensa, porque ese modelo ha llegado a un punto que es, como lo señaló el secretario de Seguridad Durazo, a un punto de inflexión. Lo que queda en juego es la credibilidad.
Sin duda se trata de uno de los arranques de administración más dinámicos que se hayan experimentado en por lo menos los últimos 30 años. Y ese dinamismo es virtuoso hasta que se llega a un punto de quiebre que demanda la reingeniería y existen las condiciones para establecerla y avanzar en los proyectos y metas que este gobierno se ha establecido. La falla no es de comunicación, pero se requiere un procesamiento diferente en el modelo empleado para la comunicación política de la presidencia. Así las cosas, José Ángel, te agradezco mucho el espacio y te mando un cálido saludo y a través de ti a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías, muy amable. Gracias. Muy buenas tardes. Para nosotros es momento de una pausa. Continuamos enseguida.